En esta segunda parte nos acompaña Ricardo Escudero, reconocido analista político y director del portal web Minuto Digital. Con él vamos a comentar y analizar la realidad política y la actualidad nacional. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Luciano, a tus órdenes. Ricardo, estamos viviendo un momento de gran agitación política, no solamente por las elecciones, sino también por la crisis que se ha generado, económica, social, sanitaria, que nos tiene en un permanente estado de agitación, de sorpresa, de indignación, casi prácticamente cambiando a diario de emoción frente a la situación nacional. Y en medio de esto se presentan las elecciones. No estamos a 15 días prácticamente, a 2 semanas prácticamente de elegir al nuevo presidente de la República, y en ello se juegan muchas cosas, ¿no? Esta elección es importantísima para el futuro del país, tal vez una de las más importantes de las últimas décadas, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y la estabilidad, la continuidad del Perú como nación. Te quería invitar, antes de empezar nuestro diálogo, porque más que una entrevista, lo planteo como un diálogo contigo, viendo un video que ha producido la Asociación Independiente Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, que nos va a ubicar un poco en el contexto de las elecciones, dentro de una campaña que han denominado Vota y Vota Bien. Te invito a ver este video y luego seguimos comentando. ¿No deberían gobernarnos los mejores? Antes de votar, entérate qué estudios tiene tu candidato y cuál ha sido su carrera profesional. Para ser presidente o congresista, es necesaria una buena formación humana y académica. También es muy importante tener experiencia laboral. La verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido. En una empresa se escoge a la persona con la mejor preparación y recorrido profesional para un puesto. ¿Por qué no pedimos lo mismo para quien va a gobernar y gastar nuestros impuestos? No todo político es malo, ni la política tiene que ser siempre sucia. Podemos cambiarla eligiendo personas preparadas, personas trabajadoras, como tú y como yo, que han demostrado capacidad, integridad y sobre todo vocación de servicio. Date cuenta, elijamos a los mejores. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate, vota y vota bien. Vota y vota bien, nos dice el video. ¿Tú crees que la oferta de candidatos nos permite elegir y votar bien? ¿Cómo ves las propuestas? ¿Cómo ves el nivel de los candidatos en general? Bueno, Luciano, yo pienso y yo siento que hay 3 niveles de candidatos. Un nivel de miseria, pero correspondiente a gente miserable, que no merece ni siquiera tener la condición de una candidatura política en el Perú. Un segundo nivel de mediocridad, que evidentemente no merece tampoco ser candidatos a nada en el país, pero que por circunstancias de la legislación electoral vigente, culpa de los caviares, culpa de los progres, culpa del gobierno de Vizcarra y de Sagasti, están presentes y bueno, tienen cierta legitimidad para presentarse. Y tenemos también un nivel de los mejores, y esos mejores son la mayoría del país, pero es una mayoría silenciosa, una mayoría que se duerme, una mayoría que no despierta, y una mayoría que se da cuenta de las cosas cuando está ahorcada. En consecuencia, o nos ponemos los pantalones bien puestos, como se debe decir, así sea reiterativa la palabra, o nos condenamos a que los mediocres y los miserables sigan gobernando el Perú por más de 10, 20, 30 o 40 años. Esto ya no se puede permitir. O le ponemos un muro de contención a los miserables y a los mediocres, o continuamos aceptando que el Perú no merece un mejor destino que el que proclamaron para nosotros Bolognesi, Miguel Grau y todos nuestros claros héroes en la historia y todos nuestros grandes pensadores como Libagüero, como Basadre y como Valle La Torre, como Lucho Bedoya Reyes. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no despertamos? Ahora que tú mencionas a estos personajes, también hay que señalar que hay una gran distancia entre esos políticos e intelectuales que apenas el siglo pasado podíamos ver
con la clase política que nos ha tocado ver en las últimas décadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene esta crisis moral, esta crisis intelectual? Y también, ¿por qué el elector peruano elige tan mal? Lo que pasa, Luciano, es que en mi opinión personal no existe ninguna crisis. Lo que pasa es que esta es una estrategia global peruana, en la cual tú tienes a los medios de comunicación sinvergüenzas, corruptos, implicados en un montón de actos delincuenciales contra la economía popular sobre todo. Tienes a organizaciones o grupos de presión de interés mercantilistas también miserables. Y tienes un segmento muy grande de personas, de ciudadanos, de emprendedores, de clase media, que trabajamos, que nos dedicamos a nuestras familias, que luchamos por nuestros hijos, y no tenemos tiempo pues para robar, no tenemos tiempo para mentir, no tenemos tiempo para la mediocridad. Entonces, aprovechando esta coyuntura, los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación en el Perú, para ser más directo, la Concentración de Medios, el Diario del Túnel y todos esos órganos cómplices radiales y televisivos, lo que han hecho es idiotizar a la gente, conducir a la gente hacia cosas que no valen la pena. Y mientras nosotros nos preocupamos por nuestro trabajo, por nuestras familias, por nuestros principios y por nuestros valores, ellos han dominado el pensamiento nacional, entre comillas, para conducirlo hacia el desprestigio de las instituciones. Hoy en día decir que el Congreso puede tener una posibilidad de prestigio es una ofensa. Hoy en día decir que podemos reconsiderar un poder judicial que imparta verdaderamente justicia es una tontería. Hoy en día decir que tú eres un buen padre de familia y que respetas a tu esposa y a tus hijos, te mira como un imbécil. A eso nos han conducido. Entonces tenemos que volver a nuestros principios, volver a nuestros valores, volver al punto inicial. Es como le dije alguna vez a los periodistas del diario El Comercio, con nombre propio, vuelvan a ser un periódico. Lo que pasa también es que durante los últimos, tal vez 20 años, hemos venido perdiendo este partido por walkover, ¿no? Se ha dejado la educación, se ha dejado la economía en manos de los menos indicados, ¿no? De manera que ahora tenemos una generación de jovencitos que no han vivido la época del terrorismo, que no han vivido la hiperinflación, que no han conocido lo que fue realmente crisis verdadera y que están muy dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que suene bien, que suene políticamente correcta o avalar ideologías aberrantes, ¿no? Sí, pero eso no es totalmente cierto, perdóname con todo cariño. Eso es verdad en los ociosos, en los irresponsables, en los que no merecen ser llamados hijos de una familia constituida moralmente. Entonces tú tienes un montón de vagos, de despechados, de ociosos, esa es la verdad. Duele decirlo, bueno, me caerá un puñete de repente en la calle, pero yo lo voy a decir con las palabras precisas y claras. Nuestros hijos son respetuosos, tienen valores, tienen principios. Pero hay un grupito de vagos, de ociosos, de mantenidos por el Estado, por nuestros impuestos, que están circulando libremente, que son los que tiran piedras en las calles, que son los que bloquean carreteras por cualquier estupidez, pero no construyen absolutamente nada. Yo apoyo una protesta, yo soy sanmarquino, yo te apoyo una protesta si sube el pasaje injustamente, si la gasolina se dispara incorrectamente, si quitan los derechos laborales de los obreros, de los campesinos, de los maestros. Pero no voy a apoyar estupideces, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un montón de vagos y mantenidos que se han acostumbrado a destrozar el orden y la paz social. Ellos no representan a la juventud. No, eso no. Ahora, también es cierto que hay un problema que tú acabas de mencionar con los medios de comunicación. Ese asunto de los medios de comunicación que son aliados del poder caviar, del poder de los que tú has llamado los incapaces y los miserables, ha tomado prácticamente el 80 o 90% de la prensa nacional. La responsabilidad de la prensa en este caso es terrible porque vemos cómo
hacen cargamontón a un candidato o a una persona, luego de eso proponen todos al unísono una misma posición y la van imponiendo por el poder económico que tienen y por el poder de los medios, y yo no veo a la vista una solución inmediata para esto. Claro, si se quita la dosis de mermelada que implica el financiamiento estatal, de repente algunos de estos medios desaparecerían, no lo sé, aunque ha habido un pronunciamiento. Lo que pasa, Luciano, y amigos que sintonizan y son lectores asiduos de La Abeja, es que estos medios, entre comillas, estos cárteles de la comunicación, que son como los cárteles del narcotráfico, están llegando a su etapa final, gracias a Dios. ¿Y sabe por qué están llegando a su etapa final? Porque existen las redes sociales. Ellos creyeron que podían manipular las redes sociales y no es así. Las redes sociales estuvieron dormidas, como la sociedad también estuvo dormida, aceptando tanta estupidez, tanta locura de gente que hacía protestas por gusto, que querían cambiar la Constitución, que querían dilapidar los ahorros previsionales. Eso se está acabando, gracias a Dios. Ha demorado, pero se está acabando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Luciano? Medios de comunicación como La Abeja, medios de comunicación en las redes digitales, están formando grupos de personas, de ciudadanos, de peruanos de verdad, de patriotas, que están rechazando a la tradición de la comunicación impopular que han tratado de imponer sobre los ciudadanos estos medios de comunicación aberrantes, quebrados, miserables, son miserables, hay que decir las cosas como son miserables porque no construyen nada en favor del país. Entonces, ¿sabes qué es lo que está pasando, Luciano? Que hay 3 candidatos, así, las cosas directas: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que con sus matices y con sus diferencias representan una opción distinta al robo, que representan una opción distinta a la corrupción, que representan una opción distinta a la tradición del destrozo de los valores nacionales. Cada uno con sus diferencias, cada uno con sus matices. Podemos discrepar entre nosotros, pero al final de cuentas son los equipos que pueden levantar al Perú. Entonces el miedo de estos medios de comunicación miserables, totalmente miserables, es cómo me los tumbo. Y para eso hasta han armado bolsas, Luciano. Esa es la verdad, han armado bolsas para tirarse abajo a Rafael si llegó tarde un día en transición a su colegio, o si no llevó la lonchera completa, o si miró mal a una niña en la calle, o de repente Keiko subió unos puntos y dicen que se peleó con Kenji, o de repente Hernando de Soto se fue a Estados Unidos a vacunarse con su plata, no con los impuestos del Perú. Están buscando cualquier estupidez para crear una telenovela negativa en contra de aquellas personas que con sus diferencias, que con sus matices, pueden contribuir a lograr un reencauzamiento del progreso y desarrollo del Perú, que gracias a la Constitución de 1993 nosotros teníamos. Ese es el peligro. Y frente a eso están ¿quiénes? Los oficialistas. Ricardo, Sí. te interrumpo un momentito. Vamos a hacer una pausa y al regreso entramos a analizar de fondo el tema electoral, si te parece. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja, conversando con Ricardo Escudero, analista político y director del portal web Minuto Digital. Ricardo, estábamos entrando en el tema electoral, tú planteabas el tema de quién estaba frente a estas 3 candidaturas que definiste como propias, digamos, o aceptables, o las mejores, y mencionabas que el oficialismo estaba jugando un papel en este asunto. Sí, el oficialismo es la suma de Vizcarra y de Sagasti, o sea, el Partido Morado y esa confluencia de intereses mercantilistas que le han hecho tanto daño al país y que han producido más de 120.000 peruanos muertos por la incapacidad, no del Estado, no del gobierno, por la incapacidad y la maldad de quienes han asumido el gobierno con Vizcarra y con Sagasti
y que tienen que responder, no a la historia por si acaso, tienen que responder a la justicia y ante la Corte Penal Internacional. Y Zamora y Macetti también, ¿no es cierto? Por supuesto, esos son los operadores de los cabecillas criminales que han ocasionado, y por si acaso no son solamente 120.000 muertos, no, porque cada fallecido, cada hermano nuestro que ha muerto, cada peruano tiene un hijo, tiene un padre, tiene una madre, tiene una familia, que son las víctimas derivadas de la matanza, así se llama, la matanza del gobierno de Vizcarra y de Sagasti, y tienen que pagar. ¿Quiénes están detrás y quiénes están protegiendo eso? Los partidos oficialistas. Guzmán, que gracias a Dios ya está bajo cero. Lescano, que sigue cayendo y que comete estupideces como decir que nos devuelvan el monitor Huáscar. No, el monitor Huáscar es un emblema nacional que sobrevive en el corazón y en la mente de los peruanos. Lo que está en Talcahuano no es el monitor Huáscar, es un conjunto de maderas reconstruidas. ¿Quiénes más están detrás? Verónica Mendoza, cuando estaba en el Frente Amplio en el Congreso de la República, fue aliada de Acción Popular con Lescano. Ya no se acuerda la gente no lee. ¿Y quiénes más están ahí atrás? El señor, bueno, es un error decir señor, pero el candidato del partido Somos Perú. Toda esa gente son el resguardo de la mafia. Y debajo de ellos están pues los no sé quién y los no sé cuántos, o sea, los que no van a obtener absolutamente nada. Entonces tenemos 3 candidatos potenciales por la libertad y por la democracia, con sus discrepancias, con sus diferencias, con sus peleas, no importa, 3. Keiko, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Y tienes ahí el colchón de los oficialistas que no saben cómo hacer, junto al partido más grande del Perú, que se llama los medios de comunicación. Por si acaso, el partido más organizado, el partido con más recursos, el partido más hiriente al patriotismo de nosotros los peruanos, se llama medios de comunicación tradicionales. Contra ellos es nuestra lucha, a ellos hay que derrotarlos y a ellos hay que condenarlos, por si acaso. No se trata solamente de ganar la batalla, no podemos permitir que sigan propalando mensajes de odio, propalando mensajes de violencia, generando inestabilidad en nuestras familias, produciendo contenidos que atentan contra nuestros valores patrios. Eso ya no, Luciano, a esa gente hay que acabarla con las armas de la Constitución, con las armas de la ley y con las armas de la razón. Ahora, eso les va a doler más, creo. Has hecho un planteamiento muy interesante al hablar de los medios como un partido, ¿no? Es interesantísimo lo que dices. Hay un libro de los años 40 de Luis Miro Quesada que decía que en el Perú había solamente 2 partidos políticos, el APRA y el Ejército. Eso evidentemente ha cambiado con el paso de los años. Vemos que el partido aprista de tanta tradición democrática está muy disminuido y que la presencia política de los militares también no es la misma que fue en esos tiempos, ¿no? Entonces ahora es interesante ver cómo estos que tú has llamado miserables y mediocres tienen toda una organización que incluye, aparte del Estado, que incluye algunas organizaciones, y han tomado también, es importante decirlo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, parte del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los medios de comunicación. Entonces enfrentamos a un gigante, un monstruo realmente peligroso y agresivo, ¿no? Sí, pero el problema que tienen, Luciano, ¿sabes cuál es? Y me dirijo a tus televidentes y oyentes. El principal problema es que este pulpo, como pulpo que es, en el cerebro no tiene nada, tiene una porquería en el cerebro, solo tiene tentáculos. Entonces es fácil de derrotar. ¿Y por qué? Porque la Constitución de 1993 y las leyes que sostienen en base a esta Constitución nos permiten renovar el Tribunal Constitucional, que para mí no tiene ninguna legitimidad, porque concluyó su mandato hace muchos años.
Y lo mismo con los demás organismos del Estado. Pero tú viste Hay que ejecutar. Viste que el golpe de Vizcarra contra el Congreso fue precisamente para impedir el cambio del Tribunal Constitucional, ¿no? En ese momento. Adicionalmente algo que creo que nadie lo ha dicho y yo me atrevo a decirlo. Y es lo siguiente. ¿Por qué el poder del narcotráfico no ha sido desmantelado y denunciado en estas elecciones? ¿A quién apoya el narcotráfico? A ver. Así es. Bueno, el narcotráfico tiene hace mucho tiempo la alianza con las izquierdas, ¿no? Con el senderismo y con la izquierda más radical. ¿Y por qué? ¿Por qué el asqueroso Evo Morales se mete en nuestras elecciones y encima hace reuniones propagandísticas con una candidata de izquierda que ahora sí va a la peluquería, que ahora sí se hace las uñas y no sé qué tanta guachapería que antes condenaba? O sea, y que ha tenido la desfachatez, ¿no?, de reunirse con Morales, ¿no? Así es. Imagínate, ¿quién es Evo Morales? Pues es un sinvergüenza, es un abusador de niñas. Un delincuente, sí. Que totalmente. Así es, que podría estar con el lagarto. Puebla, claro, y el Grupo de Puebla, Luciano, es una organización que se sostiene en fondos poco explicados, que gracias a Dios, grupos de periodistas de América Latina y los Estados Unidos, estamos, porque me considero incluido, estamos investigando, porque vamos a demostrar, porque tenemos que demostrarlo, que las platas del narcotráfico no se están dirigiendo a los partidos que quieren libertad, a los partidos que quieren democracia, a las personas que quieren progreso y desarrollo para sus países, sino a la izquierda, a la dictadura, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a lo que queda de los zarrapastrosos de los Castro en Cuba, a Evo Morales, a los Kirchner. Oye, los comunistas no se han muerto. Estos miserables son como las cucarachas, resisten todo. Hay que aplastarlos. Hay que aplastarlos, Luciano, y no hay que tener miedo de decir las cosas. Y no te olvides de algo importante. El Grupo de Puebla, de alguna manera, es el Foro de Sao Paulo reciclado, porque está la misma gente, y el Foro de Sao Paulo tiene un vínculo inicial y directo con Odebrecht, ¿no? Que ponía y quitaba presidentes y que a pedido de Lula andaba financiando los diversos movimientos izquierdistas de América Latina, y que ahí vemos un vínculo entre la corrupción, el narcotráfico, Odebrecht y las izquierdas marxistas. Y suma a eso, por si acaso, la injerencia de las izquierdas de España, porque la refinería de Talara, que no sirve absolutamente para nada, y la remodelación del oleoducto norperuano, que muy poco se ha dicho sobre eso, están financiados también por grupos ligados a la izquierda española, la extrema izquierda española, que está correlacionada con Odebrecht. Entonces tenemos la mafia de Odebrecht en construcción y todo este tipo de manejos asquerosos. Tenemos la mafia del petróleo, del gas, que están grupos, entre comillas, no hablo mal de España, hablo mal... No, está clarísimo. A los delincuentes. Está clarísimo. A los delincuentes. Y tenemos adicionalmente tenemos a grupos de, entre comillas, inversionistas institucionales. Esa es otra cosa que hay que investigar muchísimo y de forma muy rápida, ¿no? ¿A dónde van los fondos de las AFPs? ¿A dónde van las inversiones, las grandes inversiones nacionales? ¿Van a gentes transparentes totalmente? ¿La superintendencia hace una labor eficiente diariamente como lo manda y lo estipula la ley? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Por qué las AFPs invirtieron en Graña y Montero sabiendo que es la cueva de la corrupción? No lo entiendo. ¿Por qué fondos de las AFPs están puestos en Frecuencia Latina? ¿Por qué? Si estás dejando ahí un tema muy interesante de investigación y que el próximo gobierno tendrá que tratar, ¿no? Y ver a fondo, generar además al estilo de las izquierdas, una comisión de la verdad que investigue este tema del COVID, de las vacunas y todas las barbaridades que han pasado en estos 5 años y que nos han llevado a la situación en que estamos, pero que felizmente, aparentemente felizmente, han hecho que nuestra población reaccione y ahora tengamos unas encuestas ciertamente alentadoras, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque también existe la amenaza del fraude electoral. No confiamos para nada en este jurado de elecciones
en el manejo que puede hacer el gobierno de temas como la pandemia, para que la gente no vaya a votar, en fin, hay muchas cosas que quedan aún en el tintero por conversar, pero lamentablemente nuestro tiempo del programa ha concluido. Ricardo, te agradezco muchísimo. Dejas una serie de interrogantes y de propuestas interesantísimas para analizar y para seguir profundizando. Será motivo de que volvamos a reunirnos pronto en otro diálogo para poder llegar a mejores conclusiones. Te agradezco mucho. Claro que sí. Y también a quienes nos siguen por... Oye, Dime, Ricardo, sí. claro que sí. Oye, Luciano, un fuerte abrazo y ¿sabes qué? Nada nos va a detener en la defensa de la libertad. Así es, de acuerdo. En eso estamos y en eso seguiremos.